pues asignan a autoridades locales atribuciones que corresponden exclusivamente al Instituto Nacional Electoral, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, según se trate de partidos o de sindicatos. En consecuencia, se propone declarar la invalidez del artículo 3º, fracción 3ª de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas en las porciones normativas que reconocen competencia al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas en las materias antes señaladas. Y con fundamento en el artículo 41, fracción 4ª de la Ley Reglamentaria de la materia, se propone la invalidez por extensión de los artículos 2, fracción 3ª, en la porción normativa, entre comillas, partidos políticos, 3, fracción 29ª, en la porción normativa, partidos políticos, 131, párrafo 3º, y 134, párrafo 1º del mismo ordenamiento impugnado. Asimismo, se propone que la declaratoria de invalidez surta efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso de Estado de Zacatecas y que las autoridades locales se abstengan de aplicar las disposiciones invalidadas a fin de que el ejercicio de las funciones en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales respecto de partidos políticos y sindicatos se ajuste al esquema constitucional y a las leyes generales aplicables. Es cuanto. Gracias, ministra. Está a consideración de ustedes el proyecto. Si no hay ninguna intervención, secretario, tome la votación. Sí, señor ministro presidente. Ministra Herrerías Guerra. A favor del proyecto. Ministro Espinosa Betanzo. A favor. Ministra Ríos González. A favor. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Ministra Batres Guadarrama. A favor. Ministra Ortiz Alf. A favor. Ministro Figueroa Mejía. A favor. Ministro Guerrero García. A favor. Ministro Aguilar Ortiz. A favor del proyecto. Ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto. Gracias, secretario. En consecuencia, se tiene por resuelta la controversia constitucional 254/2025 en los términos de esta sesión. Continuamos, secretario. Sí, señor ministro presidente, someto a su consideración el proyecto relativo a la controversia constitucional 193/2025, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, bajo la ponencia del ministro Guerrero García y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente y fundada la presente controversia constitucional. Segundo, se declara la invalidez de los artículos 28, párrafo octavo, y 38, fracción 15ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, publicados en el Periódico Oficial Local el 7 de junio de 2025. Tercero, se declara la invalidez por extensión de diversos preceptos de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas, expedida mediante el decreto publicado en el Periódico Oficial de la Entidad Federativa el 20 de septiembre de 2025, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas, las dos últimas expedida y reformada respectivamente mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de la Entidad Federativa el 15 de octubre de 2025. Cuarto, la declaratoria de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Zacatecas en términos del apartado octavo de esta sentencia. Y quinto, publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, secretario. Solicito ahora al ministro Arístides Guerrero García que nos haga el favor de presentar su proyecto. Le agradezco mucho, presidente, ministras y ministros, al igual que en la controversia constitucional que se estudió previamente. En este caso es respecto a la Constitución del Estado de Zacatecas y que se encuentra vinculada con las reformas constitucionales del 20 de diciembre del año 2024 y las leyes expedidas en marzo del año 2025. Y en este caso en concreto, la problemática a definir es respecto a la calidad de sujeto obligado que tiene un partido político y respecto si corresponde a un organismo público local en materia electoral o corresponde al Instituto Nacional Electoral. En esta controversia constitucional se determina que corresponde efectivamente al Instituto Nacional Electoral el cumplimiento o estudiar lo relativo al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia de los partidos políticos y por el otro lado, en lo relativo a sindicatos, se señala que la competencia corresponde a las autoridades federales laborales, dependiendo de si se trata del apartado A o B del artículo 123 constitucional. Es el proyecto, ministras y ministros. Gracias, ministro. Está a consideración de ustedes el proyecto.
proyecto. Tiene la palabra la ministra Lenia Batres. Gracias, ministro presidente. Yo estoy de acuerdo con el proyecto que se nos está presentando. Simplemente haría unas aclaraciones porque se nos propone invalidar por extensión los artículos 3, fracción tercera, en su porción normativa el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por cuanto hace al acceso a la información pública de los partidos políticos con acreditación o registro estatal, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas, por cuanto hace al acceso a información pública de los sindicatos, y 134, párrafo primero de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas. Sin embargo, estas porciones normativas han quedado invalidadas por el asunto anterior, la controversia constitucional 254-2025, por lo que ya no sería procedente. Estoy de acuerdo en invalidar por extensión los artículos 3, fracción quinta, en la porción normativa, el Instituto Electoral del Estado, por cuanto hace el acceso a la información pública de los partidos políticos con acreditación o registro estatal, el Centro de Conciliación Laboral del Estado, por cuanto hace al acceso a la información pública de los sindicatos, 154, primer párrafo en la porción normativa, o a las y los miembros de los sindicatos, partidos políticos, y 166 párrafos primero y segundo de este último en la porción normativa sindicatos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, y el artículo 8, fracción 9 de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas. Sin embargo, propongo que también se invalide por extensión los artículos siguientes de la Ley Local de Transparencia: 2, fracción primera en las porciones normativas partidos políticos y o sindicato; 3, fracción 23 en la porción normativa partidos políticos y o sindicato; 6 en las porciones normativas partidos políticos y o sindicato; 60 y 63 que se refieren al carácter de los sujetos obligados de partidos políticos y sindicatos, así como a sus respectivas obligaciones en la materia, pues la regulación de estas cuestiones ya se encuentra prevista en la Ley General en materia de transparencia y acceso a la información pública. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, ministra. Tiene la palabra el ministro Arísez. Solo señalar que respecto a la controversia constitucional que se estudió previamente, se van a realizar las adecuaciones en el proyecto que se está presentando. Gracias, ministro. Son asuntos similares de la misma entidad federativa, entonces es cosa nada más de armonizarlos. Muy bien. Si no hay ninguna otra intervención, secretario, tome la votación, por favor. Sí, señor ministro presidente. Ministra Herrerías Guerra. A favor del proyecto. Sí. Yo hice en realidad una propuesta distinta, porque es la armonización por un lado, pero es una inclusión bastante más amplia de lo que de porciones normativas que no están incluidas en el asunto que vimos en el caso anterior, pero que tienen que ver con las facultades respecto de partidos políticos y sindicatos como sujetos obligados. Sí, en la primera parte entiendo que varias disposiciones ya fueron declaradas inconstitucionales, se invalidaron en la controversia anterior y se va a ajustar el proyecto del ministro Arístides a esa decisión, porque ahora lo está proponiendo por extensión, pero ya están declaradas inconstitucionales. Ahora, la otra parte sería precisar cuáles son y podríamos hacer una ronda para definir si se incluyen o no. Perdón, nada más se refiere al artículo tercero, fracción tercera, y 134, que son los que fueron invalidados en el asunto anterior. Sin embargo, yo estoy proponiendo una extensión hacia los artículos 2, fracción primera, 3, fracción 23, 6, 60 y 63 en lo que refieren a partidos políticos y sindicatos, es decir, no están incluidas en el asunto anterior y tendrían, y eso le estaría proponiendo, ministro, tendrían que votarse por separado. Muy bien, yo daba por entendido que no había alguna consideración, pero si les parece, podemos revisar, escucharía las intervenciones de ustedes respecto a estos 5 artículos: 2, fracción primera; 3, fracción 23ª; 6, 60 y 63 que nos propone la ministra Lenia Batres, que tiene que ver con los temas que aquí estamos analizando, la situación de la fiscalización a partidos políticos y la situación del apartado A y apartado B del artículo 123. ¿Alguna consideración? El ministro Giovanni Figueroa tiene la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Dado que y los asuntos que siguen son muy similares,
De una vez voy a aprovechar para señalar que voy a votar a favor de la invalidez de las normas que establezcan deberes a los partidos y sindicatos o que den a los institutos electorales locales la tarea de sancionar por faltas en esta materia. Y para sustentar esta postura, conviene tener presente que la Ley General de Transparencia, en su artículo 35, señala con claridad que las autoridades garantes son las que deben conocer de los medios de revisión y fijar las sanciones ante incumplimientos. Y ya se ha definido que tratándose de partidos y de sindicatos, esas autoridades son de orden federal. A ello se suma que el artículo 6 de la Constitución dispone que los sujetos obligados se rigen por la ley general en la materia. En ese sentido, dicha ley ya contempla un régimen propio para partidos y sindicatos. De ahí que las autoridades federales deban actuar con base en ese marco, permitir que la ley local añada deberes podría llevar a un sistema que no resulte armónico con lo previsto en la ley general o vulnerar la seguridad jurídica, pues además de que la autoridad deberá verificar leyes federales y locales, en unos casos los partidos políticos podrían tener más obligaciones en una entidad federativa que otra, y esto no es adecuado, por supuesto. Por último, no quiero pasar por alto que la propia ley general indica que ante incumplimientos se dará vista, según el caso, al Instituto Nacional Electoral o a los organismos electorales locales. Sin embargo, ello no basta para dar por válidas normas locales que permitan a la autoridad local sancionar a los partidos, pues ese mecanismo se aparta del modelo que la propia ley general contempla, en el que la sanción deriva de la autoridad garante, además de que no se prevé una atribución propia y definida para los órganos locales. Insisto, la misma ley aclara que esa vista se da sin afectar las sanciones previstas en las normas que resulten aplicables. Entonces, estaría por la invalidez por extensión de los artículos 2, fracción primera, 3, fracción 23ª, 6º, 60 y 63, en las porciones normativas, partidos políticos o sindicatos, a los que hizo referencia la ministra Lenia Batres en su intervención. Es cuanto, ministro presidente. Gracias.